Bueno, inicialmente quería darle las buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Rosemary Rosales, soy actual pasante de la SOBG y estudiante de Ingeniería Geofísica de la Universidad Central de Venezuela. Primero que nada, agradecerles a ustedes, los participantes, y al ponente José Marcos por su colaboración con nuestra sociedad. Y bueno, hablar un poco sobre quién es José Marcos. Él mismo es un físico graduado en la Universidad Central de Venezuela y posee una maestría en el área de yacimiento en Francia, en el Instituto Francés del Petróleo. Actualmente es el gerente general en Venezuela de Servicios Integrales Leymar, y bueno, durante su carrera ha utilizado múltiples publicaciones y ha sido merecedor de premios y reconocimientos por las mismas, entre los cuales podríamos mencionar el premio otorgado por la PEC en el 2009 por el mejor trabajo del Congreso. Recordándoles también que hay oportunidades de patrocinio para este y otros eventos, de los cuales nos pueden hacer llegar su contacto y pedir información a nuestras redes sociales y a nuestro correo electrónico. Bueno, sin más a qué hacer referencia, los dejo con José Marcos. Adelante, señor José. Bueno, buenas tardes, muchachos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Ok. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco del control de calidad de los registros acústicos y de densidad y cuáles son la utilidad de hacer este tipo de control de calidad. ¿Okay? Esto lo hago porque sencillamente he visto muchas ocasiones donde los geofísicos utilizan los registros acústicos sin saber lo que hay detrás de ellos y asumen que todo el registro está correcto, de lo mismo que el densidad. Entonces la idea de aquí de esta presentación es sencillamente, si se quiere, abrir un poco los ojos, que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y ver cómo podemos hacer para saber cuándo un registro acústico está bien procesado y es correcto y lo podemos usar, o dónde, en qué zonas del registro de acústico y densidad tenemos una cierta incertidumbre. Porque como sabemos, los registros acústicos también tienen ruido en muchas de las ocasiones y el procesamiento de estos registros acústicos algunas veces es extremadamente complicado. Entonces, bueno, la idea de la presentación es mostrarles algunos ejemplos, casos, qué es lo que hay que hacer en cada uno de ellos y bueno, que en el futuro ya ustedes cuando reciban un registro acústico o los que ya tienen registros acústicos puedan ver cuál es su calidad en realidad. ¿Okay? Entonces, la presentación está dividida en 5 partes, ¿no? Una parte introductoria, el QC de los registros acústicos, QC de los registros de densidad, comparación entre los registros y una pequeña conclusión, que es sencillamente un esquema de lo que debemos hacer cuando tenemos un registro. Bueno, lo que sí les voy a agradecer, vamos a la presentación y al final de la presentación hacemos las preguntas si hay preguntas. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Todos sabemos que, y evidentemente si estamos estudiando geofísica, sabemos lo que son las sísmicas, ¿no? Que es sencillamente los tiempos de tránsito de ida y vuelta, ¿de acuerdo? De una señal acústica que nosotros emitimos en superficie y la recibimos en algún punto. Eso genera algunas reflexiones, pero todas esas reflexiones evidentemente vienen en tiempo. Ahora, yo no puedo llegar a un perforador, o sea, yo puedo hacer las interpretaciones como hace mucha gente, interpreta el tiempo y después lo pasa a profundidad, pero yo no puedo llegarle a decirle a un perforador, mira, tu perfil o tu horizonte queda a 33 milisegundos o a 135 milisegundos, porque el perforador se me va a molestar, me va a decir, bueno, ¿qué loco es este? Pues, entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, pasar justamente esto que está en tiempo a profundidad. Y para poder hacer eso es donde intervienen los registros acústicos en post, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es justamente la conversión de tiempo a profundidad. Y ese fue el principal fin
de la creación de este tipo de herramientas. O sea, cuando se crearon estas herramientas, se crearon con la finalidad de justamente generar esa conversión tiempo-profundidad. Claro, con el pasar de los tiempos empezamos a verle utilidades en otras cosas, como cálculo de porosidad, cálculo de tipos de fluido, cálculo de propiedades mecánicas de la roca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y bueno, y hay un campo muy grande en la parte de registro acústico en esa dirección. Pero ahorita lo que nos interesa es ver ese registro. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros nuestras interpretaciones? Si yo tengo una sísmica, bueno, supongamos que esta sísmica que está aquí es un perfil, una línea de 2D, ¿no? Y bueno, y eso está en tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para yo poder hacer la interpretación, bueno, yo puedo agarrar esto en tiempo y hacer la interpretación, y después veré cuál es el sentido físico de esa interpretación. O sencillamente yo puedo agarrar mi registro acústico, mi densidad, generar mi simograma sintético, ¿verdad? Que ya es la vinculación, este simograma sintético es la vinculación entre lo que es el pozo y la sísmica, correlaciono con la sísmica y ahí empiezo a ver, bueno, este reflector que me dice la gente de sedimentología, el sedimentólogo me dice que esto es el perfil tal, eso me genera una reflexión, ese es el ambiente sedimentario tal, eso me genera una reflexión esta, y eso corresponde a este perfil que está aquí en sísmica y genero mi interpretación. Eso es lo que normalmente hacemos. Ahora, pero ¿qué pasa si este acústico o esta densidad están malos? Entonces, él me va a generar un simograma sintético que no es real o con artefactos que no hacen que no coincida el simograma sintético con la sísmica. ¿Ok? Entonces, eso me va a generar este tipo de cosas. Pueden haber zonas dentro del acústico o de densidad que por ruido de la señal al momento de la adquisición del registro, sencillamente me genera altas incertidumbres acá. ¿Okay? Y eso significaría, por ejemplo, si yo tengo una gran incertidumbre en toda esta zona, que esta zona que tengo aquí del simograma sintético tiene alta incertidumbre, o sea, no es 100% correcto lo que yo estoy calculando acá o lo que se está generando en el programa. Entonces tengo que tener mucho cuidado a la hora de hacer interpretaciones para usar este simograma sintético con pinza, ¿no? Con mucho cuidado. Entonces, entrando ya en el tema de lo que es el QC de los registros acústicos, un segundo ya. Diego, 175, cada causa. Disculpen, muchachos. Ok, entonces, estas son algunas de las herramientas que nosotros hemos podido observar en el tiempo, en el pasado. Claro, ustedes son más jóvenes y esto es muy difícil que hayan visto este tipo de herramientas. O sea, el principio básico de un acústico es sencillamente tenemos un transmisor, un receptor, la señal viaja y yo lo que hago es medir el tiempo completo que va desde este punto, del transmisor hasta el receptor, ¿no? Pero claro, esto estaba muy afectado por la rugosidad. Entonces, ahí generaron otro tipo de registro acústico que era el Borehole Correction, BHC. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver este tipo de registro, esto era puro spike, o sea, puro pico. Y eso tenía que sentarse el petrofísico a hacer las interpretaciones sencillamente editando curva por curva, y era horroroso hacer una interpretación de un registro acústico de este tipo. O sea, a pesar de que aquí, ya en el famoso VHC, ya tenía dos receptores y entonces podíamos medir el tiempo que había entre este receptor y este receptor. Pero sin embargo, eso generaba sus problemas. Ahora, en la actualidad, ¿qué es lo que tenemos? En la actualidad tenemos ya herramientas que tienen dos fuentes de poder y tenemos 8 receptores. Ya cuando tenemos 8 receptores, evidentemente las cosas cambian. ¿Ok?
¿ok? Porque ya no dependemos de un solo receptor, sino tenemos 8. El nivel de incertidumbre que tenemos a nivel de por la rugosidad disminuye muchísimo cuando tenemos 8 receptores. Si nos falla uno, nos quedan 7. Si nos fallan 2, nos quedan 6. Y así sucesivamente. O sea, trabajamos muy bien con este tipo de señales. Aquí a la derecha van a ver, ¿no?, lo que sería una señal de cada uno de los receptores. Tenemos el compresional, la shear y la Stoney. ¿Okay? Eso en términos generales. Hay formaciones donde sencillamente la Stoney no se ve, dependiendo de la velocidad que tenga la formación. Pero lo que sí normalmente podemos ver, ¿no?, siempre y cuando sean consolidadas las formaciones, siempre vamos a tener la compresional y la shear. En caso de tener sencillamente una formación no consolidada, evidentemente tenemos que usar un registro dipolar para poder entonces sacar la shear de ese registro. Pero bueno, este es un registro compresional. Como pueden ver aquí, la pendiente que representa el delta T, ¿ok?, la compresional es diferente a la shear y es diferente a la Stoney. Y esto está justamente a una determinada profundidad del registro. Entonces, ¿qué características tienen los registros actuales? Bueno, tienen 8 receptores, tienen receptores que son sencillamente del monopolar, del dipolar, que al final son los mismos receptores, pero pueden trabajar con el monopolo o con el dipolo, ¿de acuerdo? Tienen 2 transmisores, ¿de acuerdo?, para el monopolar y 2 transmisores para la flexural o el dipolar. ¿Ok? Eso es lo que tenemos normalmente. Entonces, como estaba hablando del monopolo y el dipolo, aquí les muestro cómo son las señales de cada uno de ellos. O sea, el monopolo, sencillamente, estas placas, esta es una placa que tenemos acá, estas placas se abren todas al mismo tiempo y se cierran al mismo tiempo. Abren, cierran, abren, cierran. Y esto genera este tipo de señal ondulada, ¿okay?, que es la que entra dentro de la formación. En el caso del dipolo, las señales son diferentes, porque el dipolo, fíjense que lo que hace es moverse hacia los lados, estos imanes, se mueven, estas placas imantadas se mueven hacia los lados y arriba hacia abajo. Entonces genera un tipo de señal que es completamente diferente al monopolo. Entonces, veamos en sí. Cuando yo tengo un registro, lo que yo quiero, o sea, lo que nosotros adquirimos a nivel de formación, son los trenes de onda, donde tengo compresional, shear, Stoney, ¿de acuerdo?, de 8 receptores. O sea, que si yo me paro, supongamos que yo estoy con el monopolo, y yo me paro a una cierta profundidad, ¿qué voy a ver? El receptor más temprano, o sea, el receptor que está más cerca de la transmisión, ¿no?, es el primero que llega y luego van a ir llegando cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo hago yo para calcular el delta T? El delta T sencillamente es la pendiente que yo voy a calcular acá, ¿no? Entonces sería una pendiente que yo calculo, yo estimo aquí cuál es mi punto de llegada o de arranque, y entonces calculo la pendiente. Entonces yo tengo aquí una línea, calculo esto acá, veo cuál es el punto de intersección, y entonces, ¿cómo se calcula el delta T? Bueno, el espacio que yo tengo aquí, que es el tiempo entre la distancia, que es la distancia entre los transmisores, receptores. Y entonces aplico mi ecuación, que delta T es el tiempo que transcurrió entre la primera llegada y la última llegada del transmisor, a una cierta profundidad, ¿okay?, dividido entre la distancia del primer receptor con el último receptor. Y lo mismo tendría que hacer con la shear y lo mismo con la Stoney. O sea, eso lo tendría que hacer esos procesamientos. Ahora, imagínense hacer esto para un registro de 2000 pies. O sea, que yo tengo que estar calculando, agarrar cada pie, ver la ondícula, calcular esa pendiente, y entonces venir, calcular el tiempo que... Entonces, eso es una pérdida de tiempo demasiado grande. Entonces, por eso que se generaron programas para hacer ese procesamiento más fácil y que adicionalmente me dé el quality control del procesamiento. ¿Cómo funcionan estos programas? Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, 4 transmisores
¿sí? Y la señal al final, delta T, que se genera. O sea, estos son los tiempos que está llegando el transmisor, el receptor 1, receptor 2, receptor 3 y el receptor 4, por la fuente activada número 2. ¿No? Y esto lo que hacemos es que dividimos la distancia entre ellos, ¿okay? Entre el primero y el último, y nos calcula el delta T que nosotros le entregamos a nuestros clientes. ¿Okay? Entonces, esto se ve fácil así, pero hacerlo es complicado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para poder hacer esto, nosotros lo que hacemos es que generamos la inclinación, lo que se llama un stack, ¿no? Vamos jugando con las inclinaciones del programa, o sea, de aquí. Nosotros abrimos una ventana y tenemos un programa que sencillamente grafica un plano, un crossplot, donde tenemos el rango de dt, que es el tiempo del delta t, o sea, que sería la inclinación de esto, ¿okay? Porque acuérdense que la inclinación de esta es el delta t, y el rango de tiempo, que sería sencillamente este punto donde estamos focalizando el centro de la ventana. Entonces, ¿qué es lo que hace el intérprete? Le da la distancia de aquí a aquí, o sea, la ventana, y le dice cuánto se tiene que mover en tiempo, y él usa varios tipos de programas, por ejemplo, colograma, ecuaciones cuadráticas. Lo total es que él empieza a hacer correlaciones dentro de esta pantalla o de este rectángulo para ver cuál es el nivel de correlación que existe entre las ondículas. Y en lo que consigue ese nivel de correlación sea máximo, ese debería ser nuestro punto de compresional. Entonces, ¿qué se genera? Se genera sencillamente unos pómulos, ¿de acuerdo? Donde tengo la señal compresional a un cierto tiempo, ¿de acuerdo? La señal shear y la Stoner más adelante. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se va generando esto. Entonces, yo agarro esto, tengo el tiempo, que es lo que grafico acá. Luego tengo la ventana y tengo el movimiento, que es lo que me va a generar el tiempo. Entonces, como verán, en este primer puesto, aquí no avanzó mucho, o sea, porque no hubo ninguna correlación entre estas líneas de acá y todas estas hacia acá. Entonces, no hubo correlación, por lo tanto, esta línea va a cero todo el tiempo. Si yo vuelvo a moverme, en otro punto, ahí encontramos en una pequeña correlación aquí. Seguimos y ahora veo que encuentro dos, una acá y otra acá, y así sucesivamente. Entonces, esto me va generando, esto va generándome las correlaciones. Y esto me va diciendo dónde están los puntos, por dónde tiene que pasar sencillamente nuestra señal compresional, nuestra señal shear y nuestra señal Stoner. ¿Okay? Aquí es donde tengo que poner, o sea, a este rango de tiempo, en este tiempo, voy a buscar siempre el punto máximo de esta curva o de esta distribución de curvas, igual que en la compresional, igual que en la Stoner. ¿Okay? Entonces, si yo tengo acá, entonces al final del día tengo compresional, shear y Stoner. Y lo que hacemos es que graficamos esto de la siguiente forma. Compresional shear Stoner, si yo le doy la vuelta, me sigue quedando aquí compresional shear Stoner, y lo graficamos de esta manera. O sea, esto que está aquí, esta curva, es sencillamente esta blanca que están viendo aquí. O sea, que tienen una distribución. Lo azul es el fondo y lo blanco sería la correlación que existe en este punto. O sea, eso quiere decirme que mi compresional tiene que pasar por este punto. Ahora, esto es cómo es la distribución del compresional a lo largo de este pozo. Y esta que está aquí es cómo es la distribución de la shear a lo largo de este pozo. O sea, si yo veo una curva de esta que está por acá afuera de esta zona, que es la zona de existencia de la compresión de la shear, yo tengo que saber que esa compresional está mal, esa shear, pero está mal. Entonces tengo que estar pendiente, este es uno de los quality control que tenemos que hacer siempre,
es que esta curva tiene que pasar por el punto medio aproximadamente o de mayor probabilidad de esta curva que tengo acá. Y esta es la Stoner. Ahora, si yo le digo a nivel de ruido, ¿cuál es la que tiene más ruido? Bueno, sencillamente, fíjense, la compresional, el ancho de banda, comparo el ancho de banda de la compresional con el ancho de banda de la Chia y el ancho de banda de la Stoneley, y vamos a ver que una tiene un segundito, por favor. Disculpe, muchachos. Estoy aquí trabajando y al mismo tiempo dando la presentación. Ok, entonces habíamos quedado en esta parte de acá. Esto, aquí. Ok. Entonces lo que estábamos hablando es que evidentemente si yo veo esta señal, la que tiene mayor uncertainty es la shear, es la Stoneley, ¿no? Tengo compresional, shear y Stoneley, ¿no? Y la Stoneley es la que tendría mayor uncertainty o incertidumbre dentro del procesamiento. Entonces, bueno, ahí están cada una de las señales. Evidentemente, si yo tengo estos, son los trenes para una determinada profundidad, ¿ok? Esta es la pendiente, fíjense que ahí ven la correlación y eso coincide con esta zona de aquí. Luego tengo la shear, ¿de acuerdo? Que es la que viene acá, y luego tendría la Stoneley, que es justamente la señal que tengo en esta zona. Ya voy. Ya la llave de... ¿Entendieron? Sí. Ok, entonces teníamos esto. Aquí podemos ver, o sea, algunas veces nosotros tenemos programas que generan procesamientos automáticos en campo, pero que no son del todo buenos, porque sencillamente no agarran la señal donde, o sea, no hacen el picking adecuadamente. Entonces, aquí tengo una comparación. Esto de T24 es una señal de campo, ¿ok? Que es procesada por una empresa muy importante del país. Y acá tenemos la procesada, o sea, esta es la señal que da el programa de campo y esta es la señal del acústico procesado. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la gente agarra esta información de campo y la envían al cliente y el cliente sencillamente empieza a hacer su procesamiento en función de esta señal, cuando deberían de esperar justamente la procesada. ¿Okay? Aquí tenemos otro caso, que este es el que deberíamos estar pendientes. O sea, cada vez que ustedes reciben un acústico, ustedes deberían, ¿qué deberían de tener? Uno es el densidad neutrón. Aquí, bueno, ¿qué tenemos? Profundidad, gamma ray, el caliper, densidad neutrón.
Luego tenemos señal compresional con su holograma. Luego la shear con su holograma. Aquí tengo uno de los trenes del monopolo y aquí tengo dos de los trenes del dipolo. O sea, estos son los trenes de la shear, este es el tren de la compresional y estos sencillamente son los sismogramas estos son los corogramas donde puedo ver dónde está el compresional y la shear. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que chequear aquí? Bueno, sencillamente que mi señal pase justamente por donde me está diciendo el cronograma que debería de pasar. Fíjense que en este caso muy particular, si yo me pongo a ver, o sea, el compresional tiene más incertidumbre que la shear, o sea, yo siempre me voy a poder mover en este rango. Ahora, si yo voy aún en ese mismo pozo más profundo, ya vemos que las cosas se complican. Fíjense, esta es la señal del monopolo. Esta señal, si yo comparo esto con la parte superior, esto está muy limpio, casi no tengo ruido, pero cuando llego a la parte inferior tengo una cantidad de ruido, lo cual me indica que el procesamiento es extremadamente complicado. O sea, ya este tipo de zona, aquí puede dar cualquier cosa, ¿no? Único que puedo identificar de acá algunos efectos Chevron por aquí, etcétera, que pueden ser sencillamente cambios de formación o de impedancia acústica entre una zona y la otra. Pero entonces acá tenemos el compresional. Fíjense, si yo hubiera seguido mi señal y yo llego, el holograma me está diciendo, mira, tienes que meterte hacia la derecha, o sea, tenemos un incremento en los delta T en esta zona. Pero sin embargo, cuando veo el densidad neutrón, y aquí la importancia de plotear esto con el densidad neutrón, yo veo que el densidad neutrón me dice que no, que aquí yo tengo unos duros, o sea, zonitas con calcallo, lo más probable. Por lo tanto, esto, que si yo lo pongo hacia acá, eso está malo. O sea, sencillamente aquí el intérprete que está haciendo el procesamiento debe entender que lo más probable es que por el nivel de ruido que yo tengo acá, sencillamente no puedo ver estas capitas y tengo que, a juro, irme hacia esta zona. O sea, aquí puedo ver algún pico, aquí veo otro pico, entonces ya inmediatamente digo, no, esto viene en esta otra dirección, ¿de acuerdo? En vez de ir en la dirección que me indica el sismograma sintético. Entonces, es aquí la importancia de que siempre cuando estemos analizando un acústico tengamos también una densidad. ¿Por qué? Porque el densidad me va a dar la idea de hacia dónde en el procesamiento tiene que ir el acústico en zonas de gran ruido, como es una zona como esta. Aquí el shear realmente vale muy poco. O sea, el shear en esta zona es referencial, no es un shear cuantitativo. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a ver el nivel de ruido que tiene la señal acá, evidentemente se genera una señal, pero la señal con el nivel de ruido que tenemos no es representativa de la formación. O sea, por mucho que tratemos, no va a ser representativo. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Cada vez que ustedes corran un acústico o que vayan a usar un sismograma sintético, deberían de primero revisar este tipo de procesamientos, si es que lo tienen, o por lo menos primero hacer las comparaciones con el densidad neutrón para ver si existe correlación entre el densidad neutrón y el acústico, cuando tenga que haberlo. Y si no existe correlación, tratar de investigar por qué no existió, ¿no? Entonces puede ser sencillamente porque existía mucho ruido o sencillamente una formación anormal. Por lo general, existe muy buena correlación entre la densidad y el acústico, ¿no? Aquí tenemos otro caso, este un poquito más. Si ustedes ven las señales, están bastante bien. Lo único que aquí en el monopolo se mete una señal muy fuerte, ¿no? Esta señal que se está metiendo aquí en el monopolo es sencillamente una señal shear que se está metiendo, porque ya esto estamos hablando de 16.600 pies, o sea, esto es una zona compresional,
sin mayor, o sea, una zona consolidada. ¿Okay? Y entonces, bueno, evidentemente el monopolo va a registrar tanto la compresional como la shear. Sin embargo, aquí se corrió un dipolo, por curiosidad del cliente, ¿no? Vean, el dipolo no salió nada bien. O sea, de hecho, fíjense que aquí, por ejemplo, aquí hicieron un corte, en vez de meterse por acá, sencillamente el intérprete se metió por aquí. O sea, esta zona de acá, sencillamente del shear, no es recomendada, o sea, no la utilizaría. ¿Okay? Y luego acá en la compresional, evidentemente, él utilizó el densidad para poder escoger entre si venirse en esta dirección o venirse en esta dirección haciendo el procesamiento. O sea, si yo me vengo en esta dirección, esto sencillamente es la shear que se viene solapando aquí al monopolo y que por cuestiones de filtros de frecuencia no han podido remover por completo y aparece nuevamente acá. Entonces, el intérprete tiene que estar claro que la señal viene es por esta otra zona y no por esta zona de acá. ¿Okay? Entonces, esta es una de las ventajas que ustedes les permiten este tipo de registro, porque aquí pueden ver dónde y discutir con el intérprete. O sea, sencillamente, mira, José Marco, ¿por qué te metiste en esta dirección y no te metiste en esta otra? ¿Ok? Entonces, este tipo de cosas son las que tienen que siempre estar revisando. Porque un sismograma sintético con un acústico en esta dirección o en esta dirección son dos sismogramas sintéticos completamente diferentes que vamos a obtener. Aquí tienen otro caso, el mismo pozo, pero un poco más profundo, ¿ok? Entonces tienen en esta zona de acá, donde sencillamente el intérprete colocó su interpretación, que el acústico venía por acá y no utilizó esto. ¿Por qué? Porque aquí sencillamente hay un solaping de la señal de la compresional que viene, la shear que se está metiendo en el monopolo en esta zona. Y sencillamente él dedujo que tenía que venirse por esta otra de acá. Entonces, todo esto es lo importante que ustedes tienen que estar analizando cada vez que reciben un registro acústico, estar pendiente de cómo fue hecho el procesamiento en el momento que se entregó la información. Claro, muchas veces nosotros agarramos campos donde ya está la información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer comparaciones de esto con sencillamente el densidad neutrón. Y aquí ese mismo pozo lo pueden ver acá más profundo, donde sencillamente tengo la shear, tengo la compresional, y evidentemente ya el intérprete sabe que esta es la shear, porque la tienen procesada aquí también en el flexural o en el dipolo, y ya sabe que sencillamente se tiene que venir por esta zona. Otra de las cosas que uno suele hacer es hacer comparaciones con pozos vecinos. O sea, cuando ustedes reciben un acústico, una de las cosas que deberíamos de hacer siempre es agarrar un pozo vecino. Claro, si es un exploratorio y ahí no tenemos forma de hacerlo, pero normalmente tenemos pozos o tenemos campos que tienen bastante pozos vecinos por los lados. Y bueno, sencillamente pueden hacer comparaciones. Aquí, por ejemplo, hay una comparación de un pozo con otro. Estos tienen una separación como de 3,5 kilómetros, más o menos. Y sin embargo, podemos ver que evidentemente hay diferencias, pero la tendencia general, ¿no? La tendencia de compactación es muy parecida. Entonces, esto nos da un cierto nivel de confianza de que el procesamiento que hicieron nuevo está bastante acorde con lo que tenemos, ¿no? Aquí siempre evidentemente pueden haber picos porque hay un washout o hay una formación que hay cambios laterales, etcétera, pero en términos general podemos ver que la correlación es bastante buena. Entonces ese es un punto adicional que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando vamos ahora con el densidad, o sea, ¿cuáles son los puntos de densidad? El densidad tiene dos puntos que son importantísimos, que son la precisión y la exactitud de los registros de densidad. ¿Qué es la precisión? La precisión sencillamente es la repetibilidad de la medición. O sea, ¿qué tanto puede repetirse una medición? Y la exactitud es sencillamente la comparación del valor con un valor referencial. O sea, la moda que yo tengo, o sea, si yo corro 30 veces ese registro y tengo un valor
determinado, yo sé cuál es el valor referencial, yo comparo la moda de eso con ese valor referencial y digo, mira, esto está muy bien, eso es un registro que es exacto dependiendo la diferencia, la distancia que exista entre el valor promedio y la referencia, o la moda, mejor dicho. Entonces, ¿dónde chequeamos esto en los registros normalmente? Cuando nosotros vamos a ver la parte de exactitud, la exactitud lo vamos a revisar en las calibraciones. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta que siempre, a pesar de que toda la tecnología que tenemos ahorita, siempre estamos imprimiendo registros. O sea, siempre por lo menos las compañías de servicios tienen que entregar los registros impresos. La razón de eso, bueno, y claro, yo puedo tener eso también en PDF, pero la razón fundamental es, primero, para hacer comparaciones de lo que está ploteado con la data digital, para estar seguro que la data digital es correcta. Segundo, para ver este tipo de reportes. Recuerdo que en la data digital no lo tengo, porque sencillamente eso no lo cargo en la data digital. Entonces, ¿qué son estos reportes? Esto es el reporte de la calibración primaria o la calibración en base que se hace a la herramienta. Una vez que hago mi calibración en base, yo necesito hacer una verificación de esa calibración. O sea, yo tengo lo que se llama un bloque viajero. Ese bloque viajero, porque o sea, esto se hace con ¿qué? Con mangas, etc. Entonces yo tengo un bloque viajero que yo lo puedo transportar de un sitio a otro sin ningún problema. Entonces, ¿para qué? Para cuando yo salgo de mi base, yo chequeo mi calibración y luego cuando yo llego a campo, vuelvo a chequear y después que salgo del pozo, vuelvo a verificar. O sea, ¿para qué hago todo esto? Sencillamente yo lo que quiero chequear es que una vez que yo hago la calibración, cuando yo salgo de la base, yo tengo la herramienta calibrada. En el camino y llego al pozo, sigue estando la herramienta calibrada. Bajo al pozo, subo y cuando reviso, tiene que seguir la herramienta calibrada. Porque puede ser que haya perdido calibración sencillamente en el pozo por algún problema XY que haya tenido. Entonces, es importante que yo sencillamente chequee la densidad, ¿no? Antes, durante y después. ¿Ok? Ahora, a nivel de precisión, ¿cómo lo revisamos? Para eso es que uno siempre hace una sección repetida. O sea, los registros tienen lo que se llama sección repetida. O sea, uno agarra a un cierto nivel donde haya variación del registro, evidentemente, y corremos 100, 200 pies y volvemos a correr 100, 200 pies en esa misma zona. Se acostumbra por lo general que sea en el fondo. Ahora, no tiene que ser necesariamente en el fondo. ¿Por qué tiene que ser en el fondo? Bueno, porque sencillamente si observo que la herramienta no me está dando repetibilidad, yo puedo sacar la herramienta y cambiarla, ¿no? Hay otras personas que dicen, no, porque el fondo me puedo quedar pegado y sencillamente dámelo arriba. Pero claro, corremos el riesgo que después que corrimos el registro, vemos que no existe repetibilidad en el registro. Y tal es este caso que nosotros estamos viendo aquí. Esta que está aquí abajo es la sección repetida de este registro principal. Si ustedes ven, este pico que está acá es completamente diferente a este pico que está acá. Este pico, que es un carbón, también es completamente diferente a este pico. De hecho, el valor promedio que yo tengo de densidad en este punto es diferente al valor promedio de densidad que yo tengo acá. ¿Qué me dice esto? Que esta herramienta no es confiable. O sea, ¿por qué? Porque si en dos corridas al mismo tiempo, a la misma temperatura, tengo resultados diferentes, quiere decir que la herramienta no tiene repetibilidad, o sea, no es confiable la medida que yo estoy teniendo. Entonces, es por eso que es tan importante, cuando ustedes manejan una densidad, primero chequear calibración de esa densidad y después que chequeen calibración de densidad, entonces nos vamos a chequear la repetibilidad del densidad. Si el densidad no es repetible, como en este caso, es poco confiable. O sea, yo realmente
O sea, yo estoy en una adquisición de un pozo con este tipo de medidas, yo sencillamente saco la herramienta y que me la cambio. Pero hay gente que no se da cuenta de esto, de estos detalles y sencillamente siguen perfilando y al final quienes pagan las consecuencias son los que usamos este tipo de registros porque confiamos en que están bien adquiridos, pero no lo es así. ¿Ok? Entonces, en conclusión a esta presentación, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? O sea, cuando nosotros tenemos una interpretación, que vamos a hacer una interpretación sísmica, yo sé que todo el mundo lo que quiere es entrar directamente a la sísmica, pero lo primero que deberíamos hacer es sencillamente, primero, chequear el control de calidad de los registros que vamos a utilizar para hacer esa interpretación. Entonces, por un lado tenemos la densidad, por otro lado tenemos acústica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, los QC plots. Los QC plots es lo que yo les estaba mostrando a ustedes, que es sencillamente los gráficos de semblanza, ¿de acuerdo? Ver cómo son los trenes de onda en cada uno de los receptores, de los transmisores, y de esa forma ver cuál es la calidad del registro. Una vez que hacemos eso, podemos hacer comparaciones del registro procesado con otros cosas. Eso es básico. En el caso de densidad, tenemos que chequear que la calibración, tenemos que chequear las secciones repetidas. O sea, la calibración para la exactitud de la herramienta y la sección repetida para la precisión. Una vez que tenemos eso, tenemos nuestra densidad, yo lo llamé corregido, pero es sencillamente verificado. ¿Ok? Porque las correcciones ya vienen de campo hechas, o hay que chequear eso también, ¿verdad? Que tengan todas las correcciones, etcétera, por washout, etcétera, etcétera. Y una vez que tengamos eso, hacemos la comparación entre ambos registros. O sea, entre el densidad, cuando ya estamos seguros que la densidad está bien y estamos seguros que el acústico está bien, hacemos comparación. Si no tenemos QC plots, que puede suceder en cualquier momento que no tengamos QC plots, sencillamente nos vamos a hacer las comparaciones con el densidad. ¿Sí? Que ya no nos queda otra opción. ¿Sí? Y luego podemos ahora sí irnos a la interpretación sísmica, pero ¿cómo? O sea, teniendo una certeza mucho mayor de cuál es la calidad del acústico que tenemos, ¿no? En el procesamiento. Bueno, hasta aquí es la presentación. Ahora si tienen preguntas, está abierta la sección de preguntas. Hola José, ¿cómo estás? Filipo por acá, ¿cómo te va? Qué bueno escucharte a ti. Bueno, primero felicitarte por la presentación y básicamente la experiencia que yo he tenido cuando estamos trabajando con acústicos es exactamente eso lo que tú estás mencionando, ¿no? Tener un buen control de calidad para poder obtener entonces una mejor interpretación de nuestros estratos a nivel acústico, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una buena herramienta. Hay mucha gente que necesita saber de este tema y de verdad que felicito a toda la organización por brindar ese espacio para que puedas exponer este tipo de temas. Oye, Filipo, qué placer escuchar tu voz nuevamente, hermano. Bueno, espero que estés bien en cualquier parte del mundo donde estés. Igual. Un placer, vale. De verdad que espero que podamos conectarnos otra vez. Me da mucha alegría escucharte. Seguro, Filipo. Ok, ¿qué otra observación, pregunta? Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, fue un placer haber estado con ustedes. Cualquier cosa se comunican, cualquier pregunta que tengan, estamos siempre a su orden. No noté aquí mi correo, pero yo se lo voy a pasar a la muchacha de la sociedad y ella, cualquier pregunta, ustedes le preguntan a ella y ella les puede dar mis datos. ¿Ok? Sí, bueno, muchas gracias, señor José. Y bueno, gracias a los participantes y también agradecer al magíster Gabriel Solano por la organización de estos eventos, que bueno, a pesar de que no pudo estar presente el día de hoy por cuestiones personales, igualito le daremos las gracias.
Bueno, hasta aquí creo que esto es todo. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente día. Ok, muchachos. Bueno, muchas gracias, José. Ok.